Esta conversación en realidad pasó ayer, así que no voy a hacer ningún prólogo largo. Eduardo me recibe con esa sonrisa que tiene siempre, incluso en sus pelis tiene la misma sonrisa, y hacemos el protocolo social de siempre, es decir, saludarse, presentarse, te conocí aquí, vi aquí, me gustan tus pelis, tal y tal. Y de a pocos la verborrea sucede y se prende y de pronto nos vemos listos, completamente preparados para empezar. Eso es un pequeño resumen de cómo empezó nuestra conversación anoche y los dejo con la charla que está literal como pan caliente. Disfrútenla y esto es espejismos. Esta tarde, noche o el momento que sea en el que nos están escuchando, tenemos un invitado el cual estoy muy feliz de tener con nosotros. Se trata de Eduardo Quispe Alarcón, quien es un cineasta peruano, cineasta independiente peruano. Tuve la suerte de escucharlo realmente en el encuentro Corriente. De hecho, vengo citando mucho este encuentro en el podcast y es porque Corriente me ha brindado la chance de conocer a cineastas muy, muy interesantes que no están dentro del circuito comercial. Em, y es súper interesante ver estas miradas que nos ofrecen cineastas de un, digámoslo así, cine alterno. Em, y pues tenemos a Edward esta tarde y yo quería empezar este podcast comentando una palabra em, que es la palabra cliché. La palabra cliché viene del francés. Es una palabra que viene del francés que significa imprimir y que pues traducida al español sería más estereotipia, que pues el cliché en sí es una onomatopeya del sonido que hace la matriz cuando se pone sobre el metal fundido para construir planchas tipográficas, es decir, producción en masa. Un cliché es un molde que imprime eh, planchas tipográficas para hacer producción en masa del molde que se haga. No es gratuito que la traducción sea estereotipo también, porque pues el estereotipo es también una especie de plancha, una maquinaria en masa que produce determinadas formas, ¿no? Aparte de ser una plancha tipográfica usada en la imprenta, también sirve para el revelado de fotos, es decir, la tira de fotos en negativo, las cuales son usadas como moldes para hacer copias de foto en positivo, son también denominadas cliché. Y al mismo tiempo es una expresión repetida muchas veces, por lo cual se difiere de ahí que ha perdido su originalidad o su ingenio, ¿no? Como ya mencioné, el parónimo es la palabra estereotipo y me parece extremadamente interesante que la palabra cliché que usamos tanto y a veces no sabemos exactamente qué significa provenga de este término que es producir en masa, que quiere decir algo no único probablemente, algo que se repite y se repite hasta el cansancio porque son como fórmulas aprendidas. Bajo esta definición y este pedacito de curiosidad nerd de mi parte, quería empezar la entrevista con Eduardo preguntándote qué es un cliché y qué son para ti los lugares comunes. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Javier? Un gusto y también a todos los que nos oyen. Eh, bueno, entrando de lleno a tu pregunta, para mí los lugares comunes justamente son aquellos que parametran no solamente la forma de producción, sino también la forma de apreciación, ¿no? Digamos, encerrando esto en el campo del arte, que es donde yo me manejo y bueno, donde también podemos centrar el diálogo, ¿no? Se trata pues también de aquellas fórmulas fáciles o, ¿por qué? Porque son seguras, ¿no? Porque se sabe que funcionan y que el público ya tiene una predisposición a poder acercarse a ellas y sin ningún peligro, por decirlo de alguna forma, ¿no? Es decir, es el lugar seguro también, digamos, el recurso que utiliza aquel que no quiere arriesgar nada, ¿no? Porque son ya fórmulas repetitivas, como tú lo mencionabas, y que con la repetición se ha generado también una respuesta, ¿no? Que ya es anticipada. Entonces, estos lugares comunes
estos clichés se repiten y se repiten en toda manifestación, tanto artística como cultural, como bueno, también fuera de ello, ¿no? Y creo que es deber de cualquier artista, lo primero, o sea, que se plantea, es romper eso, ¿no? O sea, llegar a patear estas fórmulas, a patear estas barreras y romperlas, ¿no? Que eso debe ser, creo que la primera de las, digamos, de las preocupaciones de cualquier persona que quiera hacer arte, ¿no? Es interesante que menciones esto la tarea del cineasta o del artista en general, ¿no? Que sea romper barreras. Esta era justo una de las preguntas que tenían listadas, ¿cuál es la tarea del artista? Pero para bordearla así, para profundizarlo un poquito más, de pronto, hay una entrevista o una emisión que chequeé en internet donde hablas un poco sobre el cine hecho en comunidad. Y las Ujú. ideas que están planteadas ahí me parecen que son muy interesantes porque, pues, de alguna forma el cine es una actividad colectiva. em, y no sé cómo lo ves tú, porque pues viendo tus trabajos, siempre has mantenido un equipo bastante pequeño y digamos que sigue siendo, por supuesto, una actividad colectiva, pero ¿cuál crees que es la diferencia o cómo abordas tú esta creación colectiva? Bueno, si bien es cierto, yo trabajo siempre con un equipo mínimo, más por una cuestión de recursos y de presupuesto que por interés, aunque sí, de hecho que si también me tuviera las facilidades, también elegiría un equipo pequeño, ¿no? Pero bueno, creo que el término comunidad nos dice mucho. A mí me gusta mucho esa palabra, porque nos incluye a todos, ya sea nuestras diferencias, digamos, de origen, nuestra diversidad, pero todos formamos parte de un solo conjunto, ¿no? Y dentro de esta comunidad existe también las prácticas artistas y yo creo que el arte comunitario o el cine comunitario o todas las expresiones culturales que surgen de una comunidad las representan y las representan en primera persona y no las instrumentalizan para poder generar réditos, ¿no? A partir de ellas, porque, digamos, es algo muy común, sobre todo en países, digamos, en desarrollo, como le suelen decir a nuestro país, Perú. En países en desarrollo suelen haber personas que tienen ciertos privilegios o vienen del extranjero o han estudiado en el extranjero, no pertenecen a una comunidad, pero les interesa esa comunidad. Entonces van a esta comunidad y básicamente la parasitan, ¿no? O sea, decir, todo aquello que es interesante de ella, se la apropian o la utilizan para sus propias propuestas o su propio beneficio, o van y hacen un documental o una película, y no solo por la locación, sino también por las personas, por cómo interactúan estas personas. Y bueno, después esta persona que parasita esto se va a un festival, se va al extranjero o postula un fondo, etcétera, y recibe todo esto, esta notoriedad, recibe esta, ya sea si es que recibe premios, esas distinciones, o recibe fondos económicos, y finalmente, ¿qué queda para la comunidad, no? Entonces, es un poco por eso que te decía que más que la cantidad de personas que participan en un proyecto, creo que el arte comunitario o el cine comunitario está relacionado a cómo una comunidad se expresa a sí misma a través de sus artistas, ¿no? Y cómo estos artistas están justamente, para no usar la palabra, y ya que hablamos del término cliché, hay un cliché que es la palabra compromiso, ¿no? O artista comprometido, que es un lugar común también. Pero no hablemos de ese compromiso, sino hablemos de la pertenencia, ¿no? O sea, es decir, yo pertenezco a una comunidad, sea cual sea digamos, mi situación socioeconómica o educacional, o sea cual sea mi profesión, pero si yo pertenezco a esa comunidad y soy parte de ella, sus problemas me afectan, sus deficiencias son las mías y también su riqueza es mi riqueza. O sea, yo puedo vivir en un barrio de repente con mucha mayor facilidades que otras,
pero si siento que es mi comunidad la que está sufriendo, entonces yo sufro con ella. Y si es mi comunidad la que celebra y festeja, yo festejo con ella. Entonces, no sé si se entiende mi punto, ¿no? O sea, es decir, eres parte de y no simplemente eres un parásito, ¿no? Alguien que parasita o alguien que explota, ¿no? Las características de esta comunidad o las riquezas de esta comunidad para beneficio propio, ¿no? Y creo que ese es el punto principal, el cómo una persona hace algo para su propio beneficio o lo hace por un bien colectivo, ¿no? Ya, eso es sumamente interesante porque me has hecho acordar a una frase de Rayuela que siempre cargo conmigo, que es asciende con tu clase y no sobre ella, que Claro, prácticamente define esta idea de pertenecer a una comunidad y no aprovecharse de determinada comunidad. Claro, yo creo personalmente que el asunto es un poco más complejo porque definitivamente siempre hay una mirada del otro y siempre, y muchas veces, no siempre, el, el interés individual de alguien representa los mismos intereses de la comunidad. Y ahí hay como que un balance. ¿Qué tanto esto que quiero expresar, contar, retratar, deconstruir, representa a la comunidad en la que vivo o qué tanto no y qué tanto me representa a mí? Obviamente hay varios matices dentro de eso, pero creo que la idea fundamental es la frase de Rayuel y lo que tú acabas de decir, ¿no? Hay algo que hemos olvidado, me parece, en el cine. Yo creo que en Perú se siente mucho más, de hecho, y es que hemos olvidado la función del cine para nuestra comunidad. mm, claro. Mira, yo recuerdo que algunos críticos o, bueno, periodistas culturales comentaban mis películas y mencionaban que eran intimistas, que es otro lugar común. Y, mira, a mí no me da asco el término, solo te lo menciono porque, digamos, parece que estuviera contrapuesto a aquello que estamos hablando, ¿no? Ujú, Digamos, el término común o cliché de intimista o de intimismo es aquello que es personal, aquello que es solamente propio digamos, de la persona o sea, está en primera persona, está suelto, algo que solo está dentro, ¿no? Uno lo expresa exteriormente, ¿no? Entonces, ahora, te mencionaba de que un individuo que está dentro de su comunidad y que conoce su comunidad no le es indiferente, su intimidad es parte de esa comunidad. O sea, su individualidad está dentro y funciona dentro de esa comunidad. O sea, por ejemplo, yo no podría, digamos, sentirme tranquilo, sentirme bien si es que veo que a mis vecinos les falta el agua, por ejemplo, ¿no? mm, O si sus autoridades están siendo corruptas y están apropiándose de recursos que podría beneficiar a toda mi comunidad, ¿no? No podría ser indiferente tampoco si es que hay una catástrofe como la que hay ahora, ¿no? Y así, o sea, es decir, esto de ser parte de una comunidad no es diluirte dentro de ella, sino ser tú mismo en tu intimidad, en tu individualidad, con tus propias características, tu propio universo personal, pero sin ser indiferente y sin, digamos, tener una actitud egoísta frente a ella, ¿no? O frente a todo lo externo, ¿no? Que creo que es un poco lo que haría. O sea, yo podría aceptar que hago un cine intimista porque en cierto modo sí hay cosas muy íntimas, no solo mías, sino más que todo de los personajes que planteo en mis películas, ¿no? Ellos se demuestran en su intimidad, así que en ese sentido podría dar razón, pero en donde no le daría razón sería en entender este término de intimista o de algo íntimo como algo particular y ajeno a todo lo demás, lo cual es totalmente impropio a todas mis películas, ¿no? Todas mis ya. películas, como lo mencioné en algún momento, son de individuos, pero estos individuos están en un contexto, están en una comunidad
valga la redundancia también, y están a la vez interactuando con una ciudad, con una sociedad, con un espacio que es identificable y que puede conocerse a través de ellos, ya sea que ellos estén, formen parte activa, como también sean miembros que están perdidos en esa misma comunidad, ¿no? O sea, que se sientan fuera del lugar. Pero, o sea, eso no quiere decir que no están en esa comunidad o que no forman parte de ese, digamos, de ese colectivo, ¿no? Y todas mis películas están basadas en esa, en individuos en conocer, mejor dicho, conocer un entorno, conocer digamos, un, nuevamente, volvemos al término, una comunidad a partir de individuos, ¿no? Lo macro desde lo micro, ¿no? Sí, sí, y en eso tengo que darte la razón porque yo tenía una experiencia bastante particular con tus pelis. Yo no había visto ninguna película tuya hasta estar aquí en Berlín y, y las encontré porque estaba chequeando esta página Cineaparte o Cineaparte creo que es como la biblioteca de pelis peruanas. Y estaba ahí buscando y de pronto vi Cinco, que Cinco estaba ahí. Y es interesante porque a partir de, bueno, de recorrer un par de tus pelis, me di cuenta de una realidad que yo personalmente no había experimentado. Es decir, yo vengo de Arequipa, nunca he vivido en Lima cuando era niño y luego he visitado Lima un par de veces, pero yo no conozco esa Lima urbana que está en tus pelis. Yo no conozco esa Lima repleta de autos, esa Lima con el metro yendo, esa Lima tan actual, yo no la conozco y yo la he experimentado a través de tus películas, porque cuando me pongo a ver pelis peruanas, no encuentro mucho de ese caos, de esa vorágine que presenta la ciudad, que en tus pelis está retratada. Yo estaba sentado en mi sillón viendo la película y decía, puta madre, pero esto es Lima, weón, esto es Lima. Qué curioso, que es una sensación que viene de tan lejos, pero de alguna forma es tan familiar y adentrarnos a los dramas o a las situaciones en las que los personajes están, ¿no? Incluso envueltos en estas, por ejemplo, al final de Cinco hay una pequeña puesta teatral que es casi una sátira política y yo la veía y decía, huevón, esto es el Perú, joder, pero qué interesante, ¿cómo puede ser esto posible, no? O sea, ¿cómo puede ser que yo me haya perdido de esto? ¿Cómo puede ser que yo no lo haya visto? Em, y creo que dentro de eso es una de las tareas también del cineasta que estoy muy feliz de poder haberlo visto en una de tus pelis porque es algo que se necesita poner en pantalla de alguna forma. Y esto que acabo de mencionar me lleva también a la siguiente pregunta, que es, em, que vendría a ser más o menos, fuck, espérate, la tengo que formular mejor porque está un poco revuelta en mi cabeza. Em, la siguiente pregunta sería más o menos, hacerlo simple. ¿Por qué subes tus pelis a YouTube? Ok, bueno, mm, primero porque es el medio gratuito que está al alcance, ¿no? En un principio, cuando yo comencé a hacer películas, estaban destinadas, digamos, a seguir un curso orgánico, ¿no? O sea, eh, las presenté en cineclubs, en espacios donde, bueno, se podía pasar este tipo de cine, este tipo de propuestas, ¿no? En ese entonces era el Cineclub Café, eh, luego otros universidades, centros culturales, pero tenía como que la intención de no meterme de lleno a lo que se podría conocer como distribución. Ujú, Eh, ¿Por qué? Porque equivale a una inversión tanto de dinero y tiempo que yo no disponía y también equivalía a poder, digamos, más o menos entrar a un campo empresarial, por decirlo así, del cual yo prefiero huir, ¿no? Porque yo recuerdo que cuando las primeras veces que quería poner un corto o un medio antes de mi primer largometraje, siempre estaba esto de la empresa a la que perteneces, la razón social que te sigue, entonces me parecía muy burocrático, muy empresarial, muy propio del mundo, lo cual
puede ser perfecto para muchos, ¿ya? Pero para mí no, o sea, para mí el cine fue como una extensión de otras manifestaciones artísticas como, bueno, las artes plásticas, la música o incluso hasta la misma escritura, ¿no? O sea, podías hacer algo, está destinado al público, sí, pero el público decide cómo acceder a ella, qué hacer con ella y cómo valorarla, etcétera, pero, o sea, tú no contratas un aparato publicitario, ¿no? Que te promocione por el mundo o por la zona donde tú quieras, así catalogando a la gente, ¿no? Este sector, ¿no? Este público cautivo, ¿no? Y cosas así que están propios de la mercadotecnia, ¿no? Y del marketing que yo, la verdad, no prefiero no vincularlas al arte. Ujú. Entonces, mis películas fluían de esa forma, fueron viéndose de esa forma. De pronto conocí, bueno, mejor dicho, eh, el escritor chileno Alberto Fuguet conoció mis películas. Ah, Y él fue el que colgó mis películas en su canal de Cinépata, que era un canal de cine independiente latinoamericano. claro. Él escribió sobre estas películas y justamente gracias a él es que las películas tuvieron la atención de ciertos medios que no sabían que yo existía, ¿no? Wow, qué Entonces, interesante. Alberto Fuguet, pues es un escritor que está muy relacionado al cine peruano porque es, por ejemplo, él escribió el libro Tinta Roja, que se convirtió en una película de Francisco Lombardi. Sí. Y ya él también ha hecho películas y bueno, en fin, a partir de un amigo que trabaja en Cine Encuentro, también creo que está relacionado a Cine Aparte, llamado Laszlo Rojas. Él, bueno, vio mis películas y le gustaron, luego se las mostró, él tenía contacto con Alberto Fuguet, que sabía que también él estaba en esta onda de hacer cine de bajo presupuesto, entonces a Fuguet le gustaron las películas y luego se contactó conmigo, escribió sobre mis películas y luego las colgó a su página, ¿no? Y fue él quien me animó también a que las subiera todas, ¿no? Porque él solo subió creo que las tres primeras. Y yo conocí a Alberto fue cuando ya estaba, ya está estrenando cuatro. Ya, Y ya. bueno, Curioso. y medios ¿no? Como por ejemplo el Comercio, la revista Somos, que acá en Perú, bueno, pues son como que los más representativos, recién notaron de mi existencia a partir de eso, ¿no? Ya, y luego, lamentablemente, pues la página de Alberto fue o sea, desapareció, ¿no? O sea, se quedó sin financiamiento y él también ya quiso pasar a otra cosa. Y entonces, bueno, mis películas ya no se iban a ver. Entonces, eh, obviamente no tenía dinero para poder alojarlas en otra, digamos, de estas páginas especializadas. Así que, Servidor, claro. claro, YouTube te permite subirlas gratis, y entonces ahí las subí. Mira, yo había estado pensando últimamente, y de hecho se lo comentaba a mi compañero de casa, o sea, mi roommate, que es un amigo con el que estudiamos aquí, y pues los dos estudiamos cine acá, entonces todo el tiempo andamos como que abro la puerta de mi cuarto, salgo y tenemos una charla en el pasillo sobre la peli que acabamos de ver. Y yo justo acabo de ver tu peli 5 y le digo, oye, y él es de Noruega, de hecho, entonces traducir muchas de las cosas que estaban en la peli se me hicieron extremadamente complicadas. Pero, pues le dije, no, pero weón, acabo de ver una peli de puta madre que va de esto, el otro, le di mis impresiones, que ahorita las voy a dar también, pero el punto al que quería llegar es que le comenté esto de que tú subías tus pelis a YouTube y él me decía, ah, mira, qué interesante. Es una forma bastante curiosa de distribuir tus películas, porque al final, de hecho, cuando entras a la página de YouTube donde está la peli, también encuentras ahí un contador de cuántas reproducciones tiene. Y puedes cuantificar un poco mejor eso, o sea, puedes cuantificar mejor cuánta gente vio tu peli, y en base a eso también generar datos y generar como que, no sé, si tienes otro proyecto y quieres conseguir, no sé, a convencer a alguien de que te ponga en, qué sé yo, Retina Latina o cualquier otra cosa, puedes presentar los números. Y yo no me había puesto a pensar en eso, de hecho, pensaba, mira, no es una mala idea, la verdad, ¿no? Investigando me vi que había una peli alemana que también habían hecho lo mismo
pero que en base a los videos que tenían consiguieron financiamiento de la televisión, y al final es una peli, pues, grabada con equipo técnico de televisión, pero puesto en YouTube. Em, y es como, no sé, es como abrir las puertas de alguna forma dentro de la tecnología y de los medios que tenemos para distribuir nuestras películas, como que, pues, quien quiere poner lo que hace, lo puede poner y listo. Em, y pues, entremos un poco ahora a tu trabajo así en sí. Aquí me voy a explayar un poquito porque realmente yo me he quedado bastante anonadado con tus pelis. Quisiera empezar con Uno, porque esa es la segunda que vi, em, y Uno me parece, eh, no sé, yo tenía la impresión de que es como el prototipo de lo que querías seguir desarrollando después. Em, y hay el personaje que actúas tú en Uno es más o menos parecido al que también actúas en Cinco. Entonces se siente ahí un personaje que se va que se va formando, que se va haciendo. Y yo quería preguntarte cuál fue tu proceso, cómo llegas al cine y te decides hacer Uno, y cuál es tu proceso y cuál fue la experiencia de grabar tu primera película. Bueno, yo descubro el cine estudiando diseño gráfico en un instituto público acá de Lima que se llama Arauz Pinto, en el curso de Historia del Arte. Por primera vez veo algo que no había visto nunca, que es El perro andaluz, ¿no? O sea, yo había visto cine, me gustaba el cine, tenía mucha afición, pero, o sea, nunca había visto al cine como una manifestación o un medio artístico, ¿no? Siempre lo había visto solo como algo que bueno, ¿no? Que bueno, es una pantalla hipnótica y te puedes sustraer ahí, ¿no? Pero nunca había pensado en el cine como una manifestación artística, y lo primero que vi pues fue El perro andaluz y me voló la cabeza, ¿no? A partir de ahí surgió mi afición y quise adentrarme más y buscar cada vez propuestas más, salidas fuera de cualquier tipo de fórmula o bueno, ¿no? O aquello que estaba alejado de todas las convenciones o lo mainstream, ¿no? Pero bueno, y terminando esa carrera de diseño gráfico, ingresé a la Escuela de Bellas Artes y ahí conocí a tres compañeros con los cuales teníamos las mismas aficiones, ¿no? Muy relacionadas al cine, ¿no? Uno de ellos es un colaborador que ha trabajado conmigo en la mayoría de mis películas, que se llama Jim Marcelo, que él ahora es más conocido por ser un artista urbano, ¿no? Eh, y otro compañero que es Hugo Palomino, quien ahora radica en Barcelona. Eh, los tres teníamos esta afición por el cine, pero no solo queríamos quedarnos con mirar películas, queríamos hacer algo. Entonces formamos un cineclub y pasábamos películas, y entonces ya era una excusa el cineclub también para poder, digamos, hacer ciclos, ¿no? Buscar cada vez películas más escondidas de la atención, bucear y irnos más profundamente por internet, llegar acá a Polvos Azules, que es un sitio místico acá en Lima, ¿no? Que es el lugar donde hay una piratería pues exquisita, ¿no? Entonces es nuestra propia filmoteca. Entonces ahí empezamos digamos, a adentrarnos más en el cine, a ver más, a hacer ciclos, a conversar de las películas, o sea, hacer todo lo que tendría que hacer un cineclub, ¿no? Que es centrar, poner como centralidad las películas y debatir, intercambiar ideas, empezar a generar toda una serie bueno, ¿no? Lanzar una bola de nieve, ¿no? A partir del visionado de una película. Y nada, luego de eso, de ver tanto, nos dimos cuenta de que había mucho cine hecho con muy bajo presupuesto, con muy pocos recursos, y sobre todo era el cine que más nos gustaba, ¿no? Porque era un cine que no estaba sujeto pues a un estudio, a un productor o a una empresa que te que digamos que te da ciertos parámetros para que tu película se pueda distribuir, ¿no? O sea, por ejemplo, ocurre mucho acá, ocurría mucho más antes que ahora, ¿no? Pero ocurría mucho acá en Perú que, como es un país latinoamericano, tercermundista, tenía que tener ciertas características
incluso etnográficas, ¿no? Para poder distribuirse en Europa, ¿no? Porque eso era lo que querían ver los europeos, ¿no? Entonces, no, pues, ¿no? Estas películas que a nosotros nos gustaban eran libres, sobre todo eso, libres, ¿no? No, o sea, el término independencia y el cine para mí no están disasociados. O sea, el término cine independiente no es una fórmula, sino para mí es la esencia misma del cine. El cine, si es arte, entonces es libre, es independiente, ¿no? O sea, se debe solo a sí mismo y a su propia propuesta, ¿no? Entonces no está sujeto pues a los parámetros de un festival, de un fondo o de una política cultural o de una corriente de pensamiento o de una exigencia ONGera de lo que sea políticamente correcto en su tiempo, ¿no? Sino que es libre, como todo arte, ¿no? Entonces veíamos que el cine más libre era aquel que estaba hecho con menos recursos, porque justamente me imagino que es más difícil financiar este tipo de proyectos, ¿no? Entonces ahí vimos bastante cine asiático, cine hecho en Malasia, cine taiwanés, tailandés, cine filipino, e incluso cine latinoamericano también, ¿no? Digamos, el cine, los nuevos cines de los años 70, de los años 60, en fin, o sea, bastante de estas películas que nos estimularon y decían, caramba, ¿por qué no? Y planteamos los primeros cortometrajes, para esto ya estábamos en la Escuela de Bellas Artes y casi todo lo que hacíamos nosotros era audiovisuales, ¿no? O sea, tanto como trabajos estudiantiles como ya propuestas personales, ¿no? Entonces, ahí planteamos la idea de hacer un primer largometraje, ¿no? La idea fue mía y yo planteé la película como, como algo parecido a lo que había visto yo en una película de Kieslowski llamada El Azar, ¿no? Que era ver varias situaciones de un solo hecho, ¿no? Y cómo estas situaciones se podían variar según algunos elementos mínimos, como una especie de efecto mariposa, ¿no? O sea, una cosa pequeña puede cambiar y hacer que esa historia vaya por un rumbo totalmente distinta a la otra, a pesar de pasar en el mismo momento con las mismas personas y en las mismas condiciones, ¿no? Entonces, planteamos esas tres historias relativas y, digamos, de ese mismo momento que es el tercer encuentro de una pareja, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, de ese planteamiento comenzamos a conversar mucho de lo que queríamos que sea la película y también es para nosotros como una especie de manifiesto, ¿no? Como tú lo mencionabas, para mí esa primera película marca todo lo que iba a ser en el futuro, ¿no? Porque ya estaba planteada con una idea de entender el cine y también con incluso, digamos, un soporte político o de ideas ya bastante claras desde ese entonces, ¿no? Y solamente se fueron desarrollando a partir de ahí. Y todo lo que se ve reflejado tanto en lo técnico como la puesta en escena, el rodaje y la edición final, responde a eso, ¿no? Y fue una experiencia muy también reveladora para nosotros, ¿no? Porque, o sea, la película, si bien nosotros la hicimos y la produjimos y trabajamos en ella, pero a la vez, o sea, es una película que nos hubiese gustado ver si no la hubiésemos hecho nosotros, ¿no? Y es más, yo te la digo como espectador, o sea, es el tipo de película que me gusta ver, y entonces, por lo tanto, es el tipo de película que quiero hacer, ¿no? O sea, no quiero hacer una película que digamos, a mí no me convenza, no solo porque, o sea, con esa tiene más facilidad de hacerse a un fondo o a un premio, ¿no? Y bueno, esa es un poco la experiencia de uno, ¿no? Qué interesante esto que me cuentas, porque yo, como las vi en desorden, cuando vi uno, vi también lo que cuentas de la germinación de todas estas ideas. Y es algo que me parece muy importante para toda la gente que hace cine o arte en general, ¿no? Y es que uno no nace haciendo la mejor película del mundo, ¿no? Es decir, esto es un proceso y como todo proceso hay que pasar por distintas etapas y hay que descubrir nuevas cosas y lo que cuentas de que fue una revelación para ustedes de tener una película que ustedes quisieran ver es ya un logro bastante grande dentro de el proceso de hacer una peli.
Personalmente, mi impresión de la película fue bastante curiosa porque tengo la impresión de que como estamos acostumbrados a ver pelis que tienen determinado lenguaje audiovisual ya establecido, nos es difícil ingresar a un lenguaje audiovisual que sea hecho, por ejemplo, con una cámara, digamos, una cámara DV o con una DSLR. Es una eh, ¿cómo se dice? Es como que un acercamiento a un lenguaje audiovisual o a una seguidilla de imágenes distinta, ¿no? Incluso el sonido y tal, es una experiencia distinta. Entonces, al comienzo yo me vi como en la situación de, uy, y esto está extraño, esto no lo entiendo, esto me es lejano, me es áspero, eh, mm, es algo que no he visto, pero al mismo tiempo no cumple los parámetros de lo que espero. Pero poco a poco, cuando uno va ingresando en el lenguaje de la peli, empieza todo lo extra, todo lo formal, empieza a dar un poco igual, es decir, lo formal técnico, digamos, empieza a dar igual. Entonces uno empieza a fijarse en otras cosas que son como los detalles de las manos de los personajes, cómo la cámara se acerca a ellos, los cortes nos muestran distintos tiempos de esta relación. Entonces uno empieza a prestarle atención a cosas que son distintas y al mismo tiempo uno se da cuenta, bueno, pero no importaba tanto que la luz esté de determinada manera. En este tipo de proyectos no importaba tanto. Hay una cosa que el equipo detrás de esto me está diciendo, préstale atención a esto otro, que es lo que nosotros queremos apuntar, que creo yo, pues no he visto las pelis que están entre uno y 5, pero creo yo que en 5 se lleva a un nivel que tengo que admitir es mi favorita, porque se lleva a un nivel impresionante. O sea, eh, tenemos a esta pareja que está que está en algún lugar de Lima viendo el atardecer y o sea, no, obviamente empieza con otra imagen que es una situación entre personas vendiéndose zapatillas, me parece, y la mitad del grupo es en silla de ruedas, lo cual desde por sí ya un poco extraño, pero luego cuando se aterriza de nuevo a la pareja o cuando se aterriza por primera vez a la pareja, está esta cosa de estar ahí, de estar completamente en el momento y de pronto empieza con algo que a mí personalmente me despertó mucha curiosidad, que es el personaje de ella está viendo el atardecer y dice, esto me conmueve, pero no sé cómo explicarlo. Y eso es algo que me he preguntado muchísimas veces. ¿Por qué carajos vemos el atardecer y nos causa tanta conmoción y no tenemos cómo explicarlo? Entonces de ahí ya enganché con la peli y luego sigue el recorrido y empieza el diálogo de él y empiezan hablando de una posible muerte y se empiezan a imaginar cosas en una conversación tan simple, en la cámara está tan cerca y después de unos 5 a 10 minutos de estar la cámara tan cerca, empiezas a ver las imperfecciones de los rostros que usualmente no ves en una peli, ¿sabes? Empiezas a ver los granitos, empiezas a ver los vellos, empiezas a ver las imperfecciones de dos seres humanos que están ahí tan al descubierto. Y ahí creo que voy a usar el término íntimo de alguna forma, pero simplemente porque el espectador está en medio de esta performance de la que uno no está muy seguro de qué es lo que está sucediendo, pero sigue siendo llevado por los diálogos y no sé, o sea, a mí esa peli yo la vi y dije, puta, qué interesante forma de acercarse a una relación. Solamente desde el diálogo, ¿no? Y solamente desde ciertas manías de los personajes, ¿no? No sé, es curioso. ¿Cómo llegas hasta 5? ¿Qué pasó en medio de? ¿Cuál es tu proceso de hacer una peli en general? Bueno, cuando terminé de hacer uno, que es un poco la película mucho más pensada que he hecho hasta ahora. O sea, es decir, uno sí requirió mucho más tiempo invertido en lo que se conoce como trabajo de mesa, ¿no? O sea, en hacer este diálogo entre los participantes para poder llegar a una determinada idea clara para todos, ¿no? Pero en cambio en dos fue mucho más suelto, mucho más libre. Digamos, nos pusimos como propuesta hacer una película que ya abarque las diferencias que hay en nuestra ciudad, ¿no? O sea, para esto, eh, de repente en uno lo que se ve es el tiempo condicionando a las personas, es decir, el tiempo y aquello que sucede aleatoriamente y que condiciona finalmente el resultado de las personas y las relaciones entre ellas. Pero en cambio en dos no, ¿no? En dos más bien pusimos a dos personas que vivieran exactamente lo mismo,
pero que pertenezcan a dos sectores distintos, ¿no? Y, por ejemplo, la pareja, en este caso en dos, son ¿no? Dos personas que están con ausencia paternal, ¿no? Es decir, sus padres están fuera, están pues dedicándose a proveerles lo mejor para ellos, pero curiosamente abandonándolos. Cosa Y, común. y bueno, y ellos se crían entre ellos, no solos, ¿no? O sea, y entonces aprenden a encontrar su propio lugar en el mundo por su cuenta y sin orientación, pero la diferencia es que uno de ellos vive en un sector, digamos, socioeconómico menor que el otro, ¿no? Que tiene mucho, digamos, mayores recursos. Pero ambos coinciden y terminan ¿no? Bueno, decir coinciden y terminan es casi una forma de decirlo, porque en realidad la película corta abruptamente el momento, ¿no? O sea, no permite desarrollar más de eso para justamente dejar que sea cada espectador quien determine eso, ¿no? Bueno, Tres es una película que se hizo con un solo plano, o sea, es decir, Cierto. es un plano secuencia en un parque cualquiera y que, digamos, muestra también a las personas, o sea, en este caso los jóvenes que participan, que comparten una cosa en común, que es la edad y los problemas que surgen a esa edad, ¿no? O sea, cuestionamientos con respecto a tu carrera, inseguridades tuyas, inseguridades hacia tu pareja, eh, problemas familiares, ¿no? Diferencias entre, bueno, generacionales, entre la de esta generación con la generación anterior, y bueno, y problemas internos, ¿no? De cada uno, ¿no? O sea, miedos, noicas y todas estas cosas. Y todo eso sucede pues en un grupo de personas que están en un parque y que nosotros vamos en un plano secuencia mostrando a cada una en una de las bancas que está en este parque. Y bueno, ¿no? Ese era mostrar el momento, un momento cualquiera en una ciudad con gente que tiene la misma edad y la misma, digamos, también origen, ¿no? Y también mismo nivel socioeconómico, pero que tiene una serie de cuestionamientos que son en cierto modo universales, ¿no? Ujú. Y ya. Y luego viene Cuatro, que Cuatro sería algo así como un mosaico, que son varias películas a la vez, pero que, que está centrada principalmente en la inconexión, ¿no? O sea, en nuestra capacidad de no conectar, ¿no? Nuestra capacidad de no mirarnos en el otro o de pensar solo por nuestra cuenta, ¿no? En sí esta película está basada en un personaje que se enamora de otra, o sea, es decir, de un chico que se enamora de una vendedora, ¿no? Y bueno, este chico se enamora de ella, pero ella no de él, ¿no? O sea, para ella él es un cliente más. Y él piensa que el trato que ella tiene con él es un trato especial porque no es el trato que da toda la vendedora, ¿no? A cualquier cliente potencial. Entonces él piensa que es un trato único y especial, pero, o sea, después descubre que no. Entonces él en sí es un acosador, pues, ¿no? Es un acosador, pero a lo que apuntaba la película era más a cómo nosotros podemos, justamente eso, no poder encontrar los vínculos que nos puedan unir y que por el contrario son cosas que nos alejan, ¿no? Y luego hay un mosaico de situaciones que suceden entre parejas, entre personas, entre situaciones que tienen lo mismo en común, ¿no? Que estamos juntos, pero a la vez no, juntos, pero no revueltos, o sea, juntos, Ya. pero no unidos, ¿no? Una cosa así, o sea, era una película sobre la inconexión, ¿no? Y bueno, luego está Cinco, que tú la acabas de comentar muy bien, que yo solo añadiría que es una película que yo también pensé como una película entre las diferencias de clase, ¿no? Ya que ambos tienen los mismos ideales, por decirlo así, tienen los mismos intereses, pero lo que los diferencia es el sector socioeconómico al que pertenecen, ¿no? Pero el problema es que su relación estaba basada solo en aquello que era común en ellos, pero no en Ya, aquello que es diferencia.
Entonces, las diferencias nunca salían hasta que empezaron a pensar en una pareja con futuro, ¿no? claro. Entonces, ahí es donde ya la adultez les cae de lleno, ¿no? O sea, ya las idealismos y el romance idílico se pierde digamos, en aquello que es propio de la realidad, ¿no? O sea, donde ya estas cosas son las que finalmente pesan, ¿no? Y era una especie de parodia también de la realidad del Perú, ¿no? O sea, de las diferencias y los abismos que tenemos nosotros como sociedad, ¿no? Ya de él vive muy lejos. Sí, eso, vive muy lejos, pero ese vive muy lejos para ella, ¿no? Claro, claro. No, sí, eso también. Es un indicador de justamente cómo ambos piensan la ciudad, ¿no? Ahora, algo que mencionabas tú antes era también algo que yo tengo muy presente en todas las películas que he hecho, que es la ciudad, no como un simple trasfondo o escenario, sino la ciudad también como un personaje más con el cual interactuamos, ¿no? Y bueno, esto lo planteo yo como también como un cuestionamiento mismo, ¿no? Acerca de justamente cómo nos vemos nosotros, cómo nos entendemos nosotros, y era algo que yo no veía en el cine, o sea, mucho más en el cine peruano, ¿no? Porque creo que en otras películas sí la he podido ver, pero no en el cine peruano. En el cine peruano yo veía más bien historias muy teatrales, ¿no? Muy centradas en el texto. O sea, es decir, haces una historia donde lo que pesa es la historia y todo lo demás se superdita a ello, ¿no? O sea, no importa si, por ejemplo, estuvieras en Lima, Santiago, Buenos Aires, Berlín o Moscú. Lo importante es lo que está pasando con los personajes. Y ahora eso puede ser interesante como también aburrido, ¿no? Como es en mi caso, ¿no? O sea, yo lo sentía muy aburrido. ¿Por qué? Porque era muy artificial, ¿no? Porque todos nosotros somos productos de nuestro entorno. Así seamos las personas más aisladas y más encerradas en nosotros mismos, somos un producto de lo que nos rodea, o sea que no estemos de acuerdo con ello, ¿no? O sea, Vygotsky, Sartre ya lo mencionaban, ¿no? O sea, en realidad somos el producto de eso. Y, y lo que lo uniría con lo que mencionaba antes, ¿no? Que era este sentir de comunidad, ¿no? Entonces, a mí, por ejemplo, me preocupaba eso, ¿no? ¿Qué cosa es ser peruano? ¿Qué cosa es ser limeño? ¿Qué cosa es ser ayacuchano? Yo soy ayacuchano, ¿no? Sí, Pero sí, sí. ¿qué cosa es eso frente a todo? Y frente al mundo, frente a la vida, frente a los desafíos del ser, ¿no? Entonces, bueno, eso, ¿no? Es curioso, creo que en el segundo programa hablamos con Carolina de Negri y Carito tenía estábamos hablando de cómo formábamos público y dentro de esa conversación hubo un aspecto que me pareció sumamente interesante y fue que dentro de la idea de formar público también está mostrar una historia o una peli o la representación de determinadas personas y esperar que el público se identifique también con ellos. Entonces es un poco paradójico dentro del cine peruano ver cuáles son nuestros constructos y con qué, digamos que la industria o digamos que la producción cinematográfica, con qué espera que la gente se identifique. Y eso es, creo, un vacío hasta cierto punto. Es un vacío que aún está nuestra tarea en llenarlo de alguna forma. Porque, por ejemplo, en tus películas yo veía situaciones que jamás van a estar en una película, digamos que estándar de lo que se espera dentro de la industria, ¿no? Entonces, pero al mismo tiempo yo podía identificar amigos míos o incluso yo en determinadas situaciones, este, de esos momentos. Por ejemplo, no sé, no, la verdad habría que hacer un estudio de esta huevada y es cuántas veces hemos visto en una película una persona yendo a comprar al mercado. Ujú. Yo creo que la he visto en dos, en una de tus pelis en seis y en la otra la he visto en la última de Melina León, Canción sin nombre. Y después, por ejemplo, ¿cuántas veces hemos visto a un personaje limpiar sin que la tarea de limpiar
implique mostrar su estatus dentro de la sociedad, sin que implique que implique el propio carácter del personaje. Yo no estoy muy seguro, pero Es un recurso de guión, mejor dicho, ¿no? exactamente, sí. Entonces, por ejemplo, en 6 vemos al personaje limpiando su escritorio. O sea, y son cosas interesantes porque son cosas que no vemos en el cine. O sea, ¿cuántas veces vemos a alguien, no sé, de pronto cagar lo hemos visto más veces que limpiar? Y es interesante, de alguna forma, ver qué cosas vemos y qué cosas no, qué Claro, cosas pensamos, cómo nos claro, por ejemplo, representamos, ¿no? mi personaje está lavando su calzoncillo, ¿no? Ya, claro, claro. O O sea, sea, yo siento que, claro, eso que tú dices, eso que no, de no encontrarlo, me ha pasado, ¿no? Y el no encontrarlo también te da una sensación de lo farsante que a veces parecen ser las historias que nos quieren mostrar, ¿no? O sea, ¿realmente somos eso? Lo que veo en ciertas películas, no voy a dar nombres para no menospreciar a nadie, ¿no? Pero yo puedo ver una película y decir, y al terminar decir, ¿realmente somos eso? O sea, ¿realmente tengo que reflexionar en base a esto? O sea, yo creo que puede ser esto una preocupación mía y no, ¿no? O sea, yo solamente veo ahí una serie de recursos narrativos o de intenciones, digamos, de alguien que quiere eso, ¿no? Contar una historia y eso es lo importante para él, la historia. Y para mí no lo es. O sea, no digo que no sea importante, sino que no es lo central. Lo principal es lo verosímil y reflejar algo que es parte de nosotros, o sea, que no es artificial, ¿no? sí, sí, Entonces, justamente por esa razón también mis personajes no tienen un parlamento, sino tienen la libertad de poder hablar sobre aquello que les preocupa, que es real, que es una preocupación real, que claro, en la película está planteada de cierto modo, porque nosotros conversamos acerca de lo que vamos a tratar y dialogar, pero que sin embargo tampoco está encerrada en el cuadrilátero de una página de guión, ¿no? O sea, tienes que decir esto por esto. ¿Por qué? Porque este punto A me lleva al punto B, ¿no? Y tienes que poner el punto B porque el punto B después será el punto B2 guión A, ¿no? O sea, cosas así, o sea, que son, digamos, recursos que son válidos, ¿no? Y yo comprendo, entiendo, pero realmente me parecen aburrísimos porque no me encuentro ahí, no me encuentro ahí, no me encuentro en eso, ¿no? O sea, puedo pasar un rato entretenido, chévere, pero me gusta mirarme en el cine también, en el sentido de que, no digamos egocéntricamente, sino, o sea, me gusta mirarme en el sentido de que quiero que aquello que voy a experimentar sea algo que justamente eso, que experimente yo, ¿no? O sea, que sea un vehículo de mi conciencia, ¿no? Y que pueda yo conocer, como mencionabas hace un momento, ¿no? Conocer la Lima, que tú no conocías, ¿no? Igual, ¿no? Yo conocer, digamos, no sé, pues, ¿no? Por ejemplo, Manaos, ¿no? A partir de una película que está tan, digamos, es tan topográfica incluso, ¿no? O sea, está tan enraizada y tan con los pies en la tierra que eso, sientes que has vivido una experiencia en ese lugar, ¿no? Y es lo que también yo espero de mis películas, ¿no? Incluso el plano inicial de Dos es un plano del piso, o sea, solo del suelo de una vereda en la que las personas pasan y hay un semáforo que te indica en verde que puedes pasar y luego un rojo que no puedes pasar, ¿no? Nada más, o sea, porque justamente quiero eso, que la gente se ubique en el sitio, el sitio no, que no entienda el sitio como o sea, el lugar, la ciudad, el contexto, no lo entienda solo como un elemento o un recurso de guión, sino como una parte más de toda la película, un personaje más, una parte central incluso, ¿no? Ujú. eso es curioso, es bastante interesante. Estaba revisando esta entrevista o este diálogo que publicaron en La Ventana Indiscreta que tienes con, creo que también lo hace Joel Calero contigo, No, que abordan pues la mirada del cine, digamos, regional o independiente desde dos perspectivas distintas, la suya y la tuya, ¿no? Y lo que me pareció más interesante de ese diálogo es una conclusión que das tú al final
que es básicamente, pues al final hay lugar para todos, es decir, nadie puede decir este es el mejor método, nadie puede decir, pues las pelis deben hacerse de esta forma, porque si no estaríamos en un mundo súper aburrido. Mm. Eh, pero algo que me parecía muy, muy, muy importante recalcar y que lo mencionas en la entrevista es que el hecho de que tú hagas cine de determinada forma no implica que los que hacen cine de otra sean mejores o peores que tú. Y que eso tenemos que tener claro, que el trabajo que hacemos, independientemente de cuál sea el medio, tiene ya una dignidad per se y, y que las opiniones personales están reservadas para el público o para cada uno y que es importante que estos, digamos, dos vías coexistan, que estas dos estructuras coexistan. Al menos eso es lo que yo leí lo que yo interpreté del comentario, que de alguna forma comparto, porque si bien es cierto, películas como Asumare, por ejemplo, películas, no sé, y pongo el otro extremo, y vamos, digamos, películas de grandes películas como las de Robles Godoy, y películas tuyas o películas de, qué sé yo, de Raúl del Busto, que probablemente nos va a escuchar, le mando un saludo, este, el, el, todas estas películas que han sido concebidas de forma tan distinta, hay una explicación de por qué están hechas, ¿no? Es decir, Asumare tiene una razón de ser, podemos calificarlo como sea, pero tiene una razón de ser y es interesante saber por qué es que esta película se hace y por qué es que esta película existe y por qué es que la gente la va a ver y así con todos, ¿no? Entonces me parece que dentro de ese universo es necesario centrarnos en la idea de que cada realizador tiene su motivación personal, em, y y que debemos estar despiertos y saber por qué es que existen las pelis. Cuando uno se ve a sumar es un comercial de 2 horas, bacán, y es necesario estar consciente de eso, porque si no, pues uno está comiendo formas sin entender qué está comiendo. Es como no saber qué comes. Claro, forjarse una opinión sobre las películas y sobre los artistas y sobre todo es algo, bueno, pues incluso obligatorio, ¿no? Porque, digamos, te permite entender la obra en toda su dimensión, ¿no? Nadie puede entender lo que pasa por la cabeza de alguien si es que no se pone en los pies de ese alguien, ¿no? Y muchas veces esta información está ahí suelta, ¿no? O sea, ya sea en entrevistas, ya sea en que la persona no suelta la misma información. O sea, creo que todas las películas que existen las podemos ver y podemos llegar llegar a tener una opinión de ellas, pero tiene que ser una opinión también que se nutre, ¿no? Con toda la información posible y luego que ya nos forjamos una opinión sobre esta película, sobre este cine, independientemente que nos guste o no, independientemente que si la valoramos o no, independientemente, esa película existe. Y esa película no va a dejar de existir porque yo digo que no es cine o no me gusta o debería morirse la persona que lo hizo, ¿no? O sea, no, sino que está ahí, tiene su razón de ser, su público, tiene gente a la que le gusta y eso no tiene nada que ver conmigo. O sea, yo no puedo influenciar sobre eso, ni puedo hacer que la gente le guste lo que no le gusta ni que no le guste lo que le gusta, ¿no? Porque finalmente, ¿para qué hablamos de independencia? ¿Para qué hablamos de libertad si queremos coaccionar a todo el mundo a una forma de ver las cosas como nosotros las vemos, ¿no? O sea, en ese sentido, sí, yo no comparto ninguna. Lo que sí me pareció más bien curioso fue que fue al revés, ¿no? Que en un momento determinado trataban de invalidarnos a mí y a otros cineastas que Es, empezamos a hacer cine fuera del circuito como videastas, ¿no? Como aquellos aficionados que no éramos profesionales ni que teníamos una idea clara de lo que era el cine, ¿no? Y claro, bueno, si bien es cierto, nuestras propuestas finalmente, este, por así decirle, enrostraron, le enrostraron y le hicieron comer sus palabras, porque nosotros no era que queríamos buscarnos un lugar en lugar de ellos, ¿no? Sino, o bueno, tal vez algunos sí, ¿no? Pero lo que voy era de que nosotros queríamos mostrar que había otra forma de hacer las cosas, con otra forma de mirar no solamente el arte y el cine, sino también la vida misma, ¿no? Y ya, o sea, pero, o sea, por otro lado, eso tiene funciones destructoras
por una parte, porque busca justamente romper tradiciones, romper algún tipo digamos, forma de hacer las cosas, pero también, o sea, es algo creativo, ¿no? Porque busca abrir un nuevo camino y yo estoy seguro que de acá a 5 años mis películas van a envejecer de un modo en la que algunos de repente van a decir, mira, ¿sabes qué? Pucha, no hagas esto, ¿no? Pero, o sea, pero mi esperanza es que a partir de las ideas que proponemos nosotros, cada uno con la propuesta que tiene, eh, podamos ir dándole forma a una idea de país que tenemos, a una idea de país que soñamos, a una idea también de arte que nos gustaría que hubiera y que quisiéramos que, es- que sea una opción más, una alternativa más, ¿no? Dentro de todo lo que podrías ver, ¿no? O sea, por ejemplo, una vez también me resultó curioso que yo había puesto algo, un post, no recuerdo bien sobre qué, pero fue algo así como sobre una película llamada Mainstream, ¿no? Una película de superhéroes, ahí está, creo que fue una película de Batman, no sé, ¿no? Entonces, oye, y ahí por ahí alguien decía, oye, pero tú no eres un cineasta underground y todo esto, tú no eres alguien que está, ¿no? En contra de todo el cine superior. Oye, ¿sabes qué? Puta, ni mi vieja me dice qué cosa es lo que tengo que hacer. O sea, por último, si me gusta, si no, y cuál es el roche, o sea, que tú eres el que me está fiscalizando. O sea, y también, por una parte eso, ¿no? La gente entrometida y que ya tiene una idea o un estereotipo de quién debes ser tú, ¿no? Y ya me tratan de poner a mí en un estereotipo, ¿no? Tú eres el radical, ¿no? El artista, contracorriente, ¿no? Underground y anti-establishment, ¿no? Que bueno, no es que lo niegue o lo afirme, pero si no te digo de que ya es como que un parámetro que te ponen, ¿no? Y piensan que uno es unidireccional, ¿no? Y creo que también es por eso que estas personas entienden tanto los personajes como el cine y las historias como algo unidireccional, ¿no? Y por eso pierden cuando ven películas como las que he hecho yo, como las que hacen otras personas que no tienen esto, ¿no? Que son mucho más complejas y no tienen una dirección fija, sino que disparan para muchos lados y por ahí que es como la vida misma, ¿no? Suceden y eso. Es Entonces, como ¿qué pasa? Que piensan que también, o sea, uno es unidireccional, ¿no? O sea, que yo solamente consumo cine independiente, así, cine ruso, clase C, que necesito decirme, ¿no? O sea, y no, o sea, yo tranquilamente puedo ver una película de, no sé, pues de Iron Man o de lo que sea, pero yo sé cuál es cuáles son mis ideas, cuáles son mis principios, mi ética, mis propuestas, y eso nunca va a estar digamos, en cuestionamiento o nunca se va, digamos, a perturbar porque comenta una película de Batman, ¿no? Una cosa así, ¿no? O algo así. Entonces, sucede lo mismo al revés, ¿no? O sea, si tú eres un cineasta o una persona que gusta cierta tipo de cine y todo esto, no vas a menospreciar a alguien que, por ejemplo, le gusta a su madre o que le gusta Los Vengadores, ¿no? O sea, porque finalmente, ¿quién eres tú, no? ¿Qué autoridad tienes, no? por supuesto, Y, es como bueno, imaginarte a ti yendo al cine, y esto está para un meme, así yendo al cine y te diga, estás yendo a ver Avengers y te digan: "No, no, señor, usted no puede pasar", ¿no? Dice: ¿qué? ¿Es porque hago cine underground? claro. Entonces, es un poco eso, ¿no? O sea, es esa eterna manía de ponernos etiquetas y esperar que todos respondamos a una serie de parámetros y convenciones, ¿no? Sí, sí, Y no es sí. así, pues, ¿no? Nosotros somos complejos, o sea, no quiere decir que no nos formemos una opinión, ¿no? Que es lo que te decía, nos formamos una opinión, nos informamos para tener esa opinión, y esa opinión puede cambiar, incluso ni siquiera está escrita en piedra, ¿no? O sea, en un momento determinado alguien te puede hacer cambiar tu opinión, ¿no? Y ¿por qué no, no? O sea, no quiere decir que estás traicionando tus principios ni nada, sino simplemente estás creciendo, pues, carajo, la vida no es tampoco eso, no es monolítica. Exacto. Entonces, todas las ideas que yo tengo y también las opiniones que me forjo acerca de las películas, yo las expreso, pero no son normas, pues, o sea, no es canon, ¿no? Y justamente tratar de hacer películas fuera de todo eso no es solamente negar un canon, sino también negar la posibilidad
de que solo un canon nos puede dar respuestas, ¿no? Sí, no, respecto a eso estoy completamente de acuerdo, comparto la opinión bastante. Este, oye, ya estamos sobre la hora un toque. Vamos a ir cerrando la entrevista con algo que pues me parece curioso, porque yo te he visto postear varias veces como que reseñas de bandas que escuchas o de pelis que has visto. Me parece que eres una persona que ha oído mucho y que ha visto mucho y esto también es parte de una pregunta personal, así que si puedes recomendarnos, no sé, algunas pelis, algunos discos, algunos libros, algún artista plástico, lo que sea que se te venga a la cabeza, siempre es bienvenido, porque pues creo que en este proceso de crear también estamos siempre sedientos de nuevas cosas. Bueno, sí, la verdad que como alguien que se dedica al arte, trato de estar lo más posible, o sea, encontrar mayor cantidad de cosas que me puedan nutrir, ¿no? O sea, y, y- y no estar cerrado, ¿no? Porque yo recuerdo siendo adolescente sí era mucho más cerrado, ¿no? O sea, me gusta cierto tipo de música y ya, me gusta cierto tipo de películas y ya, me gusta cierto tipo de cosas y ya, no, pero en realidad ahora no es que ya esté viejo, aunque tampoco es que esté joven, pero ya a nuestra edad ya no creo que estemos para ese tipo de conductas infantiles, ¿no? Pero bueno, o sea, trato de nutrirme lo más posible y sí, o sea, yo encuentro mucha satisfacción en tanto en la música como en los libros, como digamos, en el cine, principalmente en el cine, claro, ¿no? Pero en las artes plásticas, ¿no? Porque yo tengo formación de artista plástico, ¿no? O sea, yo estudié en la Escuela de Bellas Artes y más bien lo que no estudié cine, ¿no? Pero bueno, sí, lo, ahora, cineastas que a mí me han marcado mucho, o sea, en realidad son muchos, pero los que me vienen como primer nombre a la cabeza es un cineasta español que se llama Isaki La Cuesta, eh, que es un realizador que trabaja entre los límites de la realidad y la ficción y que tiene una propuesta para mí única en el cine no solo español, sino mundial, ¿no? Isaki La Cuesta, después, bueno, yo estoy muy influenciado por el cine asiático, ¿no? Me gusta mucho el cine asiático y el realizador al que siempre voy a regresar como una especie de enciclopedia es a Tsai-Ming Liang, ¿no? A Tsai-Ming Liang y a Pichapong Veerasettakul, ¿no? Que es el cineasta tailandés. Bueno, que ahora ya, bueno, es toda una institución, ¿no? Sí. Y cuando conocí su cine, la verdad que fue impactante, ¿no? La película, su primera película, Misterioso Objeto al Atardecer, fue para mí una voladura de cabeza, la verdad. Y bueno, lo seguí desde ahí y hasta ahora, ¿no? Bueno, con respecto a música, bueno, actualmente yo estoy redescubriendo mucho la música de los 70. O sea, música actual sí me gusta, o sea, si por ejemplo mi banda favorita es actual, ¿no? Incluso ahorita tengo una playera de ellos, ¿no? Que es la música de la banda Warpaint, Ajá. una banda de chicas Dream Pop, que es una de mis bandas favoritas, y también una de mis bandas favoritas bien actuales, que se llama Shearwater, así como el ave marina. Sí, sí, sí. Shearwater, sí, es una de mis bandas favoritas. Y luego te decía que estaba redescubriendo la música de los 70, ¿no? De Stooges, de Joy Division, de, este, de Fleetwood Mac, de Grateful Dead, bueno, de Cream, de The Birds, eh, también mucho de The Clash. Es decir, es música que he escuchado toda mi vida, pero nunca me detení en esa época y creo que para mí es el punto de quiebre, ¿no? O sea, de la música popular, ¿no? El, el movimiento punk, pre-punk, punk y post-punk, ¿no? Ya, Eh, interesante. y luego la psicodelia, el rock progresivo, ¿no?
Es algo con lo que recién me estoy reencontrando, porque yo la verdad te diré que era muy cerrado digamos, al rock propiamente dicho, pero ahora no, ahora escucho bastante, por ejemplo, música popular brasilera, escucho muchos huaynos, por ejemplo, me gustan mucho los huaynos. Acá en la casa siempre escuchamos huaynos ayacuchanos, acá somos de Ayacucho, pero escuchamos muchos huaynos, nos gusta mucho también la cumbia, o sea, en realidad eh, te enriqueces con algo que sabes que pues te ofrece mucho también, ¿no? O sea, que hay mucho para sacar, ¿no? Y bueno, de lo que he estado leyendo, bueno, he estado leyendo mucho también sobre arte, sobre imagen, y hay un libro al que siempre regreso que se llama La muerte de la imagen en Occidente, Ah, eso que es suena de interesante. Regis Debray, ¿Cómo? que Regis Debray es el autor. Es un libro al que siempre regreso muy, muy interesante porque te indica cómo primero es el surgimiento de lo que nosotros conocemos como arte, ¿no? La imagen se va convirtiendo en un ícono, el ícono se convierte en un ídolo, el ídolo se convierte en un símbolo, el símbolo, en fin, pasa a ser ya un producto cultural y de reproducción y bueno, finalmente todo eso llega o sea, es el nacimiento y la muerte de la imagen y ahora estamos en el post, ¿no? El post de todo, post de la imagen también, ¿no? La post-imagen, ¿no? Y la imagen autorreferencial y todo ello. O sea, es un libro muy interesante que también lo recomiendo mucho. Y no sé, eso lo que me viene a la mente ahora. Bacán, qué chévere. Es una piscina de recomendaciones. Eso está de puta madre. Yo voy a revisar, de hecho, no había escuchado del cineasta español que mencionabas, lo voy a revisar y pues me voy a anotar igual todo. Es lo que siempre hago, de hecho, cuando hago el programa siempre me apunto todo y termino como que con la lista más grande de lo que ya estaba, porque el tiempo no basta. Mira, hay una película que también se me acaba de venir a la mente y que también es muy, muy importante para mí y me gustaría también recomendarla, que es una película de canadiense Guy Madin, ¿no? Que es My Wife, ¿no? Es una película que justamente está relacionada a lo que te mencionaba y que me gusta mucho por eso, que es la visión del cineasta sobre su propia ciudad, pero no solo como digamos, entorno o como, digamos, un lugar en el mapa, ¿no? Sino lo que significa para él la ciudad, su gente, lo que piensa su gente, cómo él creció, su historia, todo su trasfondo. Él se entra a su ciudad, pero no es un documental así tipo National Geographic, ¿ya? Sino que más bien es una especie de diario de notas con digamos, muchas reflexiones o sea, tendrías que ver, la verdad que es una película muy diferente, se llama My Winnipeg de Guy Madin, ¿no? Bueno, me la apunto también, me la apunto también. Yo quería terminar este programa recalcando lo importante que es dentro de toda expresión artística salirse del lugar común, intentar abrir esa brecha y lograr mostrar nuevos caminos para próximos cineastas e incluso para la propia gente que va a ver las películas, que se puedan imaginar el mundo o que puedan ver el mundo representado de una forma distinta a la que estamos acostumbrados. Es una tarea, creo, importante para el espíritu de la comunidad. Y, y yo personalmente puedo decir que, bajo mi humilde perspectiva, las pelis tuyas que he visto logran eso y al menos en mí han despertado un interés bastante grande. Así que yo voy a terminar de verme todas las que me faltan ver y voy a estar igual siempre al pendiente de todo lo que hagas porque es importante y me parece que es necesario. Y Eduardo, Ah, muchísimas gracias por aceptar la invitación, por darnos tu tiempo, por estar con nosotros. Algo más que quisieras apuntar. Yo voy a volver a decir gracias porque siempre termino agradeciendo mucho porque no sé cómo acabar los programas. no, sí, también gracias a ti, más bien gracias por la consideración, también gracias por apreciar las películas, que bueno, también, o sea, encontrar siempre a unas personas que ven las películas y que a partir de estas películas surgen otras ideas, ya sea para arte, para música, para cine, literatura, o lo que sea, o sea, es justamente lo que te produce la obra de otros, o sea, lo que me producía la obra de otros a mí, ¿no? O sea, decir, por ejemplo, leer un fragmento de un libro o escuchar una
progresión armónica en una canción o ver una escena o ver una fotografía o una pintura, o sea, a veces era suficiente para desencadenar toda una explosión neuronal, ¿no? Y emotiva, ¿no? Y que te inspiraba a hacer cosas, ¿no? Entonces, si aparte de agradecerte, lo único que podría añadir es lo que también comento siempre que tengo la oportunidad de hablar con otras personas, que es animarlos a justamente eso, ¿no? A hacer, ¿no? A inspirarse y a partir de esa inspiración, a partir de encontrar eso en la obra de los demás, plantearse hacer una obra, ¿no? Una obra propia, encontrar su propia propuesta, encontrar sus propias ideas, sus propios planteamientos visuales bueno, o artísticos, o lo que sea digamos, la disciplina que quiera desarrollar. Y si es que en algo le ha ayudado lo que yo le haya podido decir a través de mi obra o a través de hablar con él, pucha, me siento genial, ¿no? La verdad que sí. O sea, entonces eso y también extender eso hacia quien nos esté escuchando ahora y que, claro, el ejemplo de que no necesitas nada más que tus ganas y unas pocas cosas es lo que yo y mi equipo lo pudo hacer, ¿no? O sea, solo necesitábamos una cámara y plantearnos una serie de ideas y tenerla clara y nada, lanzarnos al ruedo, ¿no? Sin esperar que nadie nos dé permiso ni que nadie nos dé aprobación, ¿no? Y ahí lo tienen, señores, el ejemplo vivo. Joder, qué motivador es todo esto. Muchísimas gracias, Eduardo, una vez más. Y esto ha sido todo por hoy en Espejismos. Muchas gracias por escucharnos. Ya son 6 programas que salen al aire. Ya tenemos 6 programas puestos en Spotify, en YouTube, en Evox, en Apple Podcast. Y pues si no escucharon las otras entrevistas, los invito a darse una vuelta. Y si tienen sugerencias, si tienen inquietudes, si tienen dudas, si tienen información, si tienen películas o cualquier cosa que quieran compartir con nosotros, por favor, escríbanos al Facebook o por Instagram o también por email si quieren, por donde se pueda. Mándenos cartas si quieren. Creo que esto es importante mencionar, al menos de mi parte, que ahora que ya estamos establecidos de alguna forma, en que ya hemos sacado algunos podcasts con determinada constancia, me gustaría aperturar esto un poco más al público. Entonces con el tiempo vamos a tener dentro de las próximas semanas un poco más de contenido interactivo, sobre todo en Facebook y en Instagram. Y pues nada, espero escuchar de ustedes y tener sus comentarios y su feedback. Un abrazo y espero que estén bien. Yo soy Javier Lazo y esto fue Espejismos.